mi nombre es Holman Vargas, pertenezco al programa de agronomía. Me encuentro matriculado en el Centro de Acacias, CEAM. Hoy voy a dar una pequeña exposición sobre el sector campesino, el cual me corresponde en el curso de Cultura Política de 16.4. ¿Por qué consideras que la temática escogida es pertinente? Bueno, yo considero que la temática escogida es pertinente porque siempre nos acordamos de otros sectores, sector empresarial, pero no nos acordamos del sector campesino, que es uno de los sectores más vulnerables que ha habido en Colombia, desde por parte del Estado como por parte también de los grupos armados al margen de la ley. Entonces eso ha hecho que, que ese sector sea un poco opaco, que no sea tan influyente en la sociedad, pero aún sabemos que sin ese sector es algo que las ciudades no podrían subsistir. Bueno, pues la siguiente pregunta es en cómo se relaciona el sector con la participación política y la democracia en Colombia. Bueno, pues este sector es un sector que es harto pasivo, que no es tan influyente en la política. Pues yo lo relaciono de una forma digamos, en que no se relaciona directamente con el Estado, sino que se relaciona por medio de asociaciones o comités. Es la forma en la que se asociaría con la política en Colombia. Como también, digamos, por parte del Estado se ha habido la exclusión política del sector campesino. Entonces eso hace que se busquen nuevas alternativas, aunque sí sería bueno que, digamos, el campesino comenzara a tener un nivel de participación política, en lo cual sería un buen beneficio por parte de él, porque sería la forma en que elegiría a los mandatos que podrían darle la mano en sus labores. Ya. Y así sucesivamente. Entonces, pues esta es la tercera pregunta. ¿Por qué el periodo de tiempo que hay limitado permite una mayor comprensión de las luchas del sector social seleccionado? Bueno, pues yo el periodo que limité fue en el 2013, cuando hubo las marchas en Boyacá, el paro agrario. Entonces fueron los sectores donde fue un hecho histórico para este sector, porque fue una forma en la que se hizo escuchar, porque, digamos, mientras que ellos estaban en el paro, pues entonces las ciudades no había tanta producción. Entonces eso hizo dejar de abastecer las ciudades. Entonces esa fue la única forma en que el gobierno escuchó. Por eso es importante durante ese sector, durante ese periodo. En ese periodo salieron marchantes de diferentes partes, de Boyacá, de diferentes departamentos, con diferentes opiniones, con, ganas en busca de una reforma agraria. Ya. Bueno, en la cuarta pregunta encontramos ¿cuál es el contexto histórico? Ah, Ya. bueno, la cuarta pregunta dice así: ¿por qué seleccionó dicho espacio geográfico para la investigación? Bueno, yo seleccioné el espacio geográfico del Meta, porque el Meta es una tierra harto productiva, donde produce yuca, plátano, maíz, entre otros. Entonces, digamos, he evidenciado por ejemplo, el plátano, la ganancia se la queda el intermediario. Entonces eso es algo que no contribuye al desarrollo económico del campesino. Más bien, acaba las esperanzas de cosechar. Entonces por eso seleccioné este dicho geográfico, Ya. porque es uno de los geográficos más, más influyentes Ya. para el abastecimiento de la ciudad de Bogotá, que es de esta parte, es uno de la parte donde más llevan. Quinta pregunta: ¿cuál es el contexto histórico en el que se desencadena la temática del sector social escogido? La temática del sector social escogido se desencadena en el 2013 con el paro agrario que hubo en las capitales de los departamentos de Colombia. Bueno, esto se desencadena porque ahí hubo una reforma, unos acuerdos entre el gobierno y los campesinos. Esto ayudó a calmar esa problemática que se venía
tratando desde hace tiempos. También se desencadena todo este caos por por los desacuerdos que habían con con la importación de alimentos y no la exportación de las mismas cosechas colombianas. Entonces esto hacía que los productos producidos por el mismo campesino fueran de más bajo precio. Ya. Sexta pregunta. ¿Qué población es afectada y quién son los actores relevantes del sector social investigado? Bueno, pues es obviamente que las personas afectadas eran los campesinos y los actores relevantes pues era el Estado y en ese entonces los grupos al margen de la ley, como las FARC, el ELN, etc. Entonces, ¿de qué forma fueron afectados? Pues de la forma en la que los hacían desplazar de sus fincas hacia una ciudad donde era imposible volver a tener esa vida que se tenía en el campo, porque eran personas que no eran de ciudad. También por el Estado también fue maltratado porque en muchas ocasiones todos estos casos de desplazamiento quedaron impunes por causa del Estado y también que no hubo ese apoyo inmediato como lo eran con los proyectos que se requerían en ese entonces. Entonces esto ayuda a que todo vaya quedando en la impunidad. Entonces se hacía más fácil que, que, la, que la política de los grupos armados reinara allí en esos sectores. Ya. Séptima pregunta. ¿Cuáles hechos históricos influyeron en el contexto donde se desarrolló el movimiento o sector social que estaba documentado? Bueno, pues obviamente el evento más histórico el hecho más histórico fue el paro agrario en el 2013, en mayo, en septiembre, los cuales hubo esa forma en que se notó el campesino. Entonces eso hizo que repercutiera ante todo a nivel a nivel nacional, porque pues no, la producción de alimentos no era eficaz. Las ciudades comenzaron a desabastecerse de alimentos. Entonces esto hacía que hubiera esa posible hambruna. Por eso fue que el Estado fue obligado a negociar con los campesinos y a poner las reformas que ellos exigían o ayudar a formar un pacto, el cual era clave para seguir el desarrollo de ese sector. Ya. Octava pregunta. ¿Cuál es el contexto actual de la temática? Bueno, pues como hemos sabido, pues sí ha cambiado un poco lo que es esa temática acá en el campo. Pues han habido por ciertas organizaciones proyectos que han beneficiado con herramientas, tecnología, también con las metodologías de estudio, que eso es algo muy importantísimo para este sector. Bueno, pues como bien sabemos, el proceso de paz ha hecho que se desarrolle un poco más, que entren nuevas personas con buenas ideas, que eso es lo que se necesita. Entonces, aunque actualmente pues se está viendo el conflicto armado, que esto es imponiendo normas, imponiendo leyes, entonces hace que la economía de este sector se frene hartísimo, porque ya más de una persona, por ejemplo, un comerciante de la ciudad no viene por miedo a que sea extorsionado o a que sea desaparecido, digámoslo así. Entonces, eso es lo que se quiere, digamos, que como que se siga viendo ese cambio, esa ayuda por parte del Estado, que vea que los proyectos se lleven a cabo, que todo esto motiva, por ejemplo, entonces también motiva y cambia lo que es, por ejemplo, una problemática muy importante que es el de los cultivos ilícitos, que eso es guerra y guerra en las regiones. Entonces eso lo que busca es que haya nuevas técnicas de producir, nuevas formas de salir adelante con este sector.
Bueno, seguimos con la novena pregunta, dice. ¿Cuál es el contexto, cuál es la relación de la temática investigada con el concepto de cultura política? Bueno, como bien sabemos, cultura política es el estudio o la forma en que un grupo maneja sus políticas. Entonces, pues este tiene esa relación en que tiene una cultura, que no siempre es ir directo ante el Estado, sino que es por medio de asociaciones. Es como una cultura que se ha tenido a lo largo del tiempo. Se relaciona porque se mantiene una conservación de eso, que son las comunidades, las juntas de acción comunal, que más que todo son más relevantes en el campo que en las ciudades. Entonces eso hace tener esa cultura política. Ya. Y esta es la 10ª pregunta. ¿Cómo el sector social seleccionado aporta a la construcción de la democracia? Pues aportamos cuando damos el voto. Eso es un aporte a la democracia, es la forma de participar. Aportamos cuando elegimos a un representante que le vemos buenas actitudes, buen compromiso con la nación. Entonces eso es un aporte. También aportamos en nuestras organizaciones pequeñas, como las juntas de acción comunal. Eso es una forma en la que se construye la democracia, en la que se elige no de acuerdo al dinero ni de acuerdo las preferencias, sino a lo que las cosas buenas que trae este líder o este representante. Esa es la democracia que se ve en el campesino. Bueno, esto es todo.